Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Dios nos da todas las respuestas siempre a través de la palabra. Y en la palabra de Dios habla siempre de desiertos, montañas, ríos. ¿Qué significa eso? Está hablando de la concentración. Es lo que está hablando, la concentración. Ese término concreto no aparece en la palabra, pero ese concepto constantemente está hablando de la concentración. Porque es el tiempo, al concentrarnos en Jesús el Cristo, cuando realmente podemos estar restaurando el poder. Por eso, en ese tiempo de concentración, los siervos del Señor daban un cambio totalmente espiritual. Por eso es tan importante la concentración, para poder obtener el poder. Jesucristo ya tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Somos hijos de Dios, pero necesitamos urgentemente experimentar ese poder. Por eso la concentración. Este año la palabra nos está hablando las respuestas de las 25 horas, ¿verdad? Y es lo que el Señor va a cumplir y vamos a experimentar. Necesitamos las obras del reino de Dios, porque con nuestras fuerzas no podemos. Por eso necesitamos el poder. Y es urgentemente que estemos disfrutando esa concentración. ¿Por qué? En el pasaje de hoy vemos que de repente aparece una gran tempestad. Era una tempestad que realmente ese barco no podía solucionar. Iba a perecer absolutamente. ¿Y esa tempestad de qué está hablando? Una tempestad es un problema que no podemos solucionar. Una tempestad es una dificultad que no podemos superar. Y esa tempestad está llena, este mundo está lleno de tempestades. Vemos que hay muchas personas con problemas mentales. Personas con depresiones, incluso creyentes, y realmente es una tempestad, ¿verdad? Humanamente no pueden salir de ahí. La ciencia, que ha avanzado tanto, no puede dar verdadera respuesta, ni tampoco la medicina, porque son enfermedades que tienen un origen espiritual. También vemos constantemente que hay problemas familiares. Familias desestructuradas, totalmente rotas, destruidas. Eso es una tempestad, ¿verdad? Humanamente, aunque se esfuercen, no pueden solucionar eso. También vemos jóvenes, especialmente con problemas de adicciones. Muchos están cayendo en la adicción a las drogas en todo el mundo. Es una gran tempestad. No tienen fuerza para salir de ahí. Y los familiares están sufriendo grandemente. Por supuesto, la respuesta es Jesús el Cristo. Y el Señor ha decidido compartir esa respuesta a través de nosotros. Pero si no tenemos ese poder, realmente empezamos a buscar otras cosas para llenarnos, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel constantemente le venían desastres, porque no estaban conociendo verdaderamente el Evangelio, ni tampoco estaban cumpliendo la evangelización y las misiones. Y le venían desastres, ¿eso qué son? Tempestades. Y como creyentes también es lo mismo, nos vienen tempestades porque no estamos disfrutando el Evangelio,
porque nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelismo. Por eso en este día tenemos que determinar empezar a tener ese tiempo de concentración. Es algo urgente. Fue la última palabra del Señor Jesús el Cristo resucitado. Los concentró 40 días en el monte del Olivar. Es algo significativo. Y es lo que tenemos urgentemente que experimentar. Necesitamos el poder para poder dar la respuesta, para poder calmar la tempestad. Necesitamos ese poder urgentemente. De esa manera vendrán respuestas de 100 años. Si empezamos a recibir fuerza espiritual, ¿qué es lo que veremos? Nos daremos cuenta por qué viene esa tempestad. ¿Cuál es el origen de esa tempestad? En el pasaje de hoy vemos que estaban camino a Roma. Pablo iba camino a Roma para predicar delante de César, pero iba preso. Y habían parado el barco en un puerto, porque ya era difícil navegar. Llegaba la época donde se levantaban grandes vientos y era muy complicado. Por eso Pablo en el versículo 10 le dijo al centurión que no estuvieran zarpando, porque realmente iba a ser para perjuicio para el barco y para la tripulación. Él les habló delante de Dios porque Pablo era el evangelista. Pero no escucharon la palabra de Dios. El centurión escuchó al piloto, al patrón. Y si no escuchamos la palabra de Dios, ahí se levanta la tempestad. No hay más remedio. Porque solo a través de la palabra, que es la verdad, podemos tener la respuesta. Si estamos escuchando otras voces, vendrá la tempestad, 100%. Ya pasó en el principio, ¿verdad? En Génesis 3. Eva, ¿qué escuchó? Dios había hablado claramente en Génesis 2:17, le dio el pacto, pero escuchó otras voces. Satanás a través de una serpiente, no morirás, sino que serás como Dios. No escuchó la palabra de Dios, escuchó la voz de este mundo, Satanás, que es el príncipe de este mundo, y fracasó grandemente. Por eso tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Vemos que ellos siguieron la multitud. Eran más, ¿verdad? Más que la opinión de Pablo, el patrón, el piloto, eran multitud, ¿verdad? La mayoría quería irse a otro puerto. Y no tenemos que estar siendo guiados por la multitud. Hay que recibir la guía del Espíritu Santo. Si nos guiamos por la multitud que está en la corriente de este mundo, vendrá la tempestad. Cuando esos 12 espías regresaron de estar analizando la tierra de Canaán, de 12, 10 decían que no se podía. Dios había dicho que esa tierra se las había entregado, pero de 12, 10 decían, es imposible. Y todo el pueblo escuchó la multitud. Números capítulo 14, del 1 al 10. Y siguiendo a la multitud empezaron a quejarse, a lamentarse, incluso querían apedrear a Moisés. A causa de eso tuvieron que caminar 38 años en el desierto. Y menos Josué y Caleb, todos perecieron ahí. Por eso que no escuchen la multitud. Si escuchamos la multitud, no hay más remedio que venga la tempestad. Y también, en el versículo 12, querían ir a otro puerto, Fenice. ¿Por qué? Porque era un puerto donde había muchas cosas para divertirse. Donde estaban no había nada. Pero en Fenice era un sitio bonito, con cosas del mundo, agradable. Y claro, como tenían que estar un tiempo, pues todos querían ir ahí, ¿verdad?
Y si estamos buscando nuestra motivación, si estamos buscando nuestro plan, no hay más remedio que venga la tempestad. Por eso Lot, cuando su tío Abraham le dijo que escogiera, él vio la ribera del río Jordán, vio las ciudades Sodoma, Gomorra, parecía humanamente el mejor sitio. Y él escogió, ¿verdad?, buscando su motivación. ¿Qué ocurrió? Fracasó gravemente, él y toda su familia. Por eso, que no estemos buscando nuestro propio plan, nuestra motivación. Si lo hacemos, no hay más remedio que venga la tempestad. Y la gente separada de Dios vive así, ¿verdad? Escuchando las palabras de la gente, escuchando las palabras del mundo. Hace lo que hace la multitud y también están buscando su plan. Por eso vienen tempestades continuamente. Pero si tenemos el poder, podremos ver el problema y también nos vamos a dar cuenta que humanamente esa tempestad no se puede detener. Humanamente la gente no puede salir de su problema espiritual, es absolutamente imposible. Por eso decidieron pues tomar el barco y salir hacia ese puerto, ¿verdad? No hicieron caso a Pablo. Y dice que al principio parecía que todo iba bien, había un viento del sur. Dice, hemos conseguido lo que hemos querido, ¿verdad? Y la gente viviendo a su manera, separada de Dios, piensa en plena ignorancia que le va a funcionar, ¿verdad? Parece que va a funcionar. Pero si una persona está separada de Dios, no tiene más remedio que fracasar. Es como una bomba de tiempo. No sabes cuándo, pero el reloj está contando. Y desgraciadamente llega un momento que esa bomba explosiona. Viene un problema, una tempestad, una enfermedad, un accidente, un problema con la familia, en el trabajo. Explota. No tiene otro remedio. Por eso dice que de repente, cuando todo parecía que iba bien, se levantó un viento Euroclidón y no podían ya controlar la nave. Era un huracán. Realmente no podían controlar la nave. En ese momento, el piloto, con toda su experiencia, con toda su técnica, con toda su ciencia, no podía solucionar la tempestad. Se iban a la deriva, no podían controlar el barco. Tampoco el patrón, ¿verdad? El patrón del barco era el empresario, tenía mucha economía. ¿De qué servía la economía en ese momento, verdad? Siempre me acuerdo un video que va corriendo por las redes, donde hay un muchacho que está gritando. ¿Para qué tanto preocuparse? Está gritando eso. ¿Para qué tanto ganar plata? ¿Para qué? Y uy, ¿quién está gritando? Y está gritando en un cementerio. Dice, ¿para qué? Y realmente ¿para qué, verdad? Nos afanamos por cosas que parecen importantes, pero realmente no son la respuesta, ¿verdad? Por eso, ¿para qué le servía toda la plata al patrón en medio de esa tempestad? Iba a perecer. No podía solucionar eso. Y el centurión, con todo su poder, con todos sus soldados a su cargo, con toda su autoridad, ¿para qué le servían las armas? ¿Para qué? No podía detener la tempestad. Por eso las personas separadas de Dios, por su esfuerzo, por sus buenas obras, no tienen ningún mérito ni valor para cambiar su estado espiritual, para salvarles. No pueden detener esa tempestad. Y llegó un momento que después de esforzarse, de alijar el barco, dice el versículo 20, que perdieron toda esperanza. Perdieron toda esperanza. Y llega un momento que las personas separadas de Dios llegan ahí, a ese punto, ¿verdad? Es el punto que llegó el hijo pródigo. Dice que él terminó dando de comer a los cerdos. Para un judío, el cerdo es un animal impuro. Y darles de comer a los cerdos, eso era lo más bajo que se podía caer. Y ciertamente para los que son escogidos por Dios,
Ese tiempo donde caemos al piso como Pablo cayó camino de Damasco, es el mejor tiempo, porque ahí es cuando vamos a poder encontrar la respuesta. El único que puede detener la tempestad. ¿Y quién es? Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Porque Jesús es salvación de Jehová. La salvación vino de Dios mismo. Porque nosotros estábamos totalmente depravados en todas las áreas de nuestra vida. Y Él mismo se encarnó, se hizo hombre. Y Él cumplió esa profesión de Cristo como verdadero rey. Vino para deshacer las obras del diablo. Como verdadero profeta mostró el único camino para regresar a Dios. Como verdadero sacerdote derramó su sangre para cortar todo desastre, toda maldición, para perdonar todos nuestros pecados. Jesús es el Cristo. Y este precioso nombre, Dios por su gracia nos ha escogido, porque somos el medio para proclamar el Evangelio, para calmar la tempestad, para que la gente pueda ser salvada. Es cada uno de ustedes. Y es por eso que necesitamos el poder, ¿verdad? Por eso que en este día podamos abrir los ojos, darnos cuenta de todas esas tempestades que hay a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado como ese evangelista para calmar la tempestad, para proclamar el nombre de Jesús el Cristo. Por eso que estemos determinando tener ese tiempo de concentración para empezar a disfrutar el poder de Dios, porque por nuestras fuerzas no podemos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué evangelista puede detener la tempestad? Por supuesto, Dios a través de él. ¿Quién? Aquel en primer lugar que está dentro de la palabra. La palabra de Dios, la palabra de la creación, Génesis 1:3. La palabra que permanece para siempre, Isaías 40, versículo 8. Dios mismo es la palabra. Y aquel verbo era Dios, Juan 1:1. La palabra de Dios es Dios mismo. Y tenemos que estar entrando en esa corriente de la palabra, porque Dios la da y siempre la cumple. Génesis 18:17. Hay que tomarla como un pacto. Y Pablo, él tomaba fuertemente la palabra. Esa palabra que es una promesa. No es que me tenga que esforzar en cumplirla, ¿verdad? Yo soy débil, pero yo la tomo como una promesa porque Dios la da. Y si la tomo con fe como una promesa, Dios la cumple. Por eso que sean esos verdaderos evangelistas, esos verdaderos discípulos que permanecen en la palabra. No es que me tengo que esforzar mucho, no es eso. El Evangelio es que Dios ha hecho todo dentro de Jesús el Cristo. Yo simplemente tengo que disfrutar, entrar en la corriente de la palabra, tomarla como una promesa y voy a ver cómo Dios por su gracia la cumple en mi vida y en mi campo. Y es lo que hacía Pablo. Por eso él desde el principio tomó esa palabra que recibió de Dios a través de Ananías. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de los gentiles, delante de reyes, delante del pueblo de Israel. Él tomó ese pacto, esa promesa. Él era débil, ¿verdad? Pero él sabía por fe que Dios iba a cumplir esa palabra. Y la cumplió de manera detallada, porque Dios siempre cumple la palabra. También había tomado ese pacto de Hechos 23:11, cuando estaba en la crisis del concilio. Pablo, ten ánimo, como has predicado aquí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Él había tomado ese pacto. Por eso, en medio de esa tempestad, él tenía la palabra fuertemente tomada y no era movido. Y ahí tenemos que entrar. Cada domingo, Dios por su gracia nos da la palabra. Es la palabra que Dios da a través del mensaje del púlpito y tenemos que tomarla, meditarla, porque a través de ella ciertamente el Señor nos da todas las respuestas por adelantado para los 6 días restantes de la semana. Por eso es tan importante empezar a tener victoria en el culto y sobre todo recibir la palabra, escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Y es muy importante, ¿verdad? Es una bendición que estemos apuntando, que estemos repasando este mensaje,
porque Dios nos da de manera detallada la respuesta para toda la semana. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Ustedes, como esos verdaderos evangelistas que estén siempre dentro de la corriente de la palabra. De esa manera Dios le va a levantar para calmar la tempestad. Y no solo dentro de la palabra. En segundo lugar, estar dentro del cumplimiento de la palabra. Estar encontrando el plan absoluto de Dios. Y en medio de la tempestad, Dios tiene un plan. Si estoy dentro de la palabra y estoy disfrutando de la oración, lo voy a ver, ¿verdad? Cuando hay un problema, normalmente, ¿qué hacemos? Intentamos solucionarlo, nos esforzamos por solucionarlo, pero no es eso. Tengo que tomar el pacto y orar para encontrar el plan dentro del problema. Dios es soberano, Él me ha dado ese problema. En verdad no es un problema, es una bendición, como dice en Romanos 8:28. Por eso si yo estoy dentro de la palabra orando, voy a darme cuenta que hay una bendición ahí dentro, hay una respuesta. Y tengo que descubrir ese plan absoluto. Por eso Pablo, versículo 23, ¿qué está diciendo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios se le había aparecido, le había hablado. ¿Qué hacía Pablo ahí? De noche, orando. Él tenía ese tiempo de concentración. Y esa es la llave, ¿verdad? Porque no puedo por mis fuerzas. Pero no piensen que Pablo lo estaba haciendo solo en medio de esa crisis. No, él lo hacía los días normales. Como Daniel, como solía hacer antes, Daniel 6:10. No cuando viene el problema, no. Cada día. Era su respirar espiritual. Él tenía ese tiempo de concentración. Disfrutaba de la oración 393, ¿verdad? Disfrutaba de Dios Trino. Disfrutaba de esas 9 bendiciones del trono celestial y tenía el poder para cambiar esas 3 épocas. Y esa es la oración que urgentemente tenemos que restaurar. Es muy importante el tiempo que estamos a solas. Es muy importante. Cuando estamos a solas, ¿qué hacemos? Es algo que tenemos que chequear. Si empezamos a meditar un poco, si empezamos a buscar la respuesta en la palabra y disfrutamos poco a poco la oración, ahí vamos a experimentar realmente la sanidad, un cambio espiritual. Y eso se va a hacer 24 horas, poco a poco. Y si empezamos a disfrutar 24 horas, llegará un horario que se levantarán las respuestas de las 25 horas. Son las obras del reino de Dios. Y en ese momento es cuando esa tempestad podrá ser calmada totalmente. No importa la tempestad, lo grande que sea. Por eso fue ese tiempo de concentración. Al orar, versículo 24, Dios le habló: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y él pudo descubrir el plan de Dios. Pablo, no temas. ¿Por qué no tenía que temer? ¿Porque era simpático Pablo? Puede ser. ¿Porque era una persona intelectualmente de nivel alto? Bueno, es bueno, ¿verdad? Porque venía de una familia de economía, está bien, pero no es por eso. Pablo, no temas, porque eres el evangelista. Porque eres ese evangelista que va a predicar a Roma, que va a llevar este evangelio hasta el último de la tierra. Por eso, Pablo, no temas. Porque Pablo era ese evangelista reconocido por Dios, que tomaba la palabra, que disfrutaba de la oración y que había entregado totalmente su vida para compartir el evangelio. Por eso él pudo descubrir en medio de esa tempestad el plan absoluto de Dios. Y por supuesto el plan absoluto de Dios es la evangelización mundial. Pero dentro de cada tempestad hay un plan delante de nosotros. Eso no hay que perderlo. Lo obvio. Delante de mí. ¿Cuál era el plan? En ese barco habían 276 personas. Y quitando a 3, Pablo y sus acompañantes no conocían a Cristo.
en nuestro trabajo, ¿cuántas personas conocen a Cristo? En nuestra clase del colegio o del instituto, ¿cuántas personas conocen a Cristo? Y en la academia, y en el gimnasio donde voy, o en la tienda de la esquina, ¿cuántas personas conocen a Cristo? Si estamos orando, porque el evangelismo empieza en oración, puede que un día se levante como una tempestad. Le viene un problema a un compañero de trabajo. Eso lo hemos experimentado, ¿verdad? Si estoy orando, veré que realmente esa tempestad, hay un plan. Es el momento para estar como evangelista predicando que Jesús es el Cristo, porque es la respuesta. Por eso Pablo lo entendió y él, ¿qué hizo? Empezó a orar. Y si estamos dentro de la palabra, si estamos disfrutando de la oración, la respuesta, el cumplimiento de la palabra no tiene más remedio que suceder. Es algo muy científico, lo vemos a través de toda la Biblia. Por eso Pablo, cuando estaban todos caídos, él se levantó. Ya tenía más poder que el patrón, que el centurión y que el piloto. Es el poder espiritual. Era el patrón espiritual de la nave, ¿verdad? Ya todos le escuchaban. Era preso, pero realmente parecía el dueño, ¿verdad? Y esa es la bendición, las obras del reino de Dios, cuando estamos restaurando ese poder. Por eso, él era un testigo. Y el Señor dice, me seréis testigos. No hay que esforzarse. Si yo disfruto realmente de ese tiempo de concentración, Él va a cumplir la palabra. Hay que tomar la palabra, disfrutar de la oración. Y Él va a cumplir. Hechos 1:8, me seréis testigos. Era un verdadero testigo. Todos escuchaban con la boca abierta a Pablo. Estaban desesperados. Por eso Pablo allí dio testimonio. He estado orando y dice, y el Dios de quien soy y a quien sirvo. Le dio la gloria a Dios. Yo no soy nada, pero el Dios de quien soy. ¿Nosotros de quién somos? De Cristo. ¿A quien sirvo? ¿A quién tenemos que servir? A Cristo. Yo no soy el importante. Yo soy un mensajero, soy un instrumento. Poner los ojos en Jesús el Cristo, en Dios que es soberano, creador, sustentador de toda la creación. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Toda tempestad, Él tiene el control. Por eso que estemos mirándole a Él. Yo testimonio de Cristo, como José delante de Faraón. Él no dijo, yo interpreto los sueños de maravilla, soy un experto. No, Él le dio la gloria a Dios. Yo no puedo, pero mi Dios te va a dar la interpretación porque Él te ama mucho. Dio la gloria a Dios, era un verdadero evangelista. Y por supuesto, esa palabra se cumplió. Porque Pablo cuando estaba orando, ¿por qué oraba? Para que se salvaran todos. Y Dios le dio respuesta. Por eso dice versículo 24, segunda parte, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Te ha concedido. Eso quiere decir que él estaba orando. Y es un evangelista. Él sabía muy bien su misión. Sabía que en esa tempestad era la oportunidad para proclamar el evangelio. Por eso estaba orando. Y ustedes son los evangelistas de su campo. Son los misioneros de su campo. Por eso que abran los ojos espirituales, que estén orando por su campo y cuando venga esa tempestad verán el plan de Dios. Ahí pueden testificar, Jesús es el Cristo. Ciertamente se levantarán las obras del reino de Dios. ¿Qué ocurrió? Versículo 44, segunda parte. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos. Dios siempre cumple la palabra. Era una gran tempestad. Humanamente no había respuesta, no había solución. Iban a perecer todos. Pero a través de un evangelista, esa tempestad fue calmada. Y es lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas.
el hecho que se pudieran salvar, aunque no especifica la Biblia, mi pensamiento, es mi pensamiento. Yo pienso que la mayoría de ellos creerían en Jesucristo. No aparece así en la Biblia, es mi pensamiento. Pero yo pienso que la mayoría o todos, a través de la manera que Dios obró, pudieron poner su fe en Jesucristo. Y lo que es seguro, esa noticia llegó hasta Roma. Y fue una preparación para cuando Pablo predicó delante de César, para que Dios obrara poderosamente. Por eso realmente tenemos que entender, conforme a la palabra, somos esos evangelistas que Dios ha llamado en este tiempo para calmar la tormenta. ¿Cuál es la conclusión? Que estemos determinando, que levantemos una torre de oración de manera real, que empecemos por ahí, que determinemos. Hay que determinar, no es que estemos de repente una hora orando, no, aunque sea 5 minutos, pero que pongamos ese horario y que empecemos a orar, esa oración que disfruta del trono celestial, esa oración que disfruta de Dios Trino, que nos da el poder para cambiar las épocas, que lo hagamos de manera real, que no se quede solo en palabras o pensamientos. Hay que hacerlo, ¿verdad? Es urgente que podamos tener ese tiempo de concentración. Y en segundo lugar, una torre de evangelismo real. Si empezamos a orar, ahí empieza el evangelismo. Siempre vemos, especialmente en el libro de los Hechos, siempre antes del evangelismo, comienza en oración. Siempre. Y a veces, aunque oramos sin mucha fe, vienen respuestas. Es algo sorprendente. Estamos haciendo este mes campamento de evangelismo. Y también lo estoy haciendo con la iglesia virtual que Dios ha abierto también en España. Entonces una hermana de Perú me llamó. Dice que tenía una persona en España, si la podía contactar, que está viviendo allí. Entonces, esta semana estábamos orando para desafiar. Y me envió el contacto. Y ayer por la noche, ya era tarde, pues Dios puso a esa persona en mi corazón, le llamé. Y la verdad, recibió muy bien la llamada. Y hablé con ella y quería ir a la iglesia, pero me di cuenta que no conocía el Evangelio. Y estaba sufriendo. Entonces, por gracia de Dios, le pude compartir el Evangelio. Y por supuesto, la obra la hace Dios. Esa persona recibió a Jesucristo. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque a veces oramos, pero hay un poco de incredulidad. Hay veces que no tenemos fe. Pero Dios es tan exacto, ¿verdad? Nos da respuestas. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? Que yo a estas horas, por teléfono, con una persona de España esté predicando el Evangelio y que Dios utilice eso para que se pueda salvar. Eso es un milagro, ¿verdad? Solo Dios la gloria es para Dios, porque Él hace la obra siempre, ¿verdad? Por eso si levantamos esa torre de oración, esa torre de evangelismo, 100%, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a dar respuesta a la oración. Dios va a levantar las evidencias. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y en sus campos.